Bueno, esta es la clase número 15, si no me falla la memoria, capítulo 5 del trabajo práctico, que es la interpretación geométrica de la derivada. Lo que corresponde a esta unidad es el concepto de recta tangente a una curva, recta normal, ángulo entre dos curvas y el diferencial de una función. Bueno, vamos a considerar sobre una función dos puntos, un punto fijo de coordenadas a f de a y x f de x. Esto sería más o menos así, ¿sí? Este punto, a ver, esperen que habilito el puntero. Acá. Este punto es un punto fijo y este punto es un punto variable. ¿Sí? X es un punto que se puede desplazar a lo largo de la función. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar la recta que une a estos dos puntos, que pasa por estos dos puntos y que va, entre comillas, por adentro de la función, y eso es lo que se denomina la recta secante, que ahí vemos trazada en rojo. A ver, déjenme pausar esto un segundo. Bueno, ahí, el punto X es un punto variable que se desplaza sobre la curva, ¿sí? Y traza diferentes rectas secantes hacia la función. Punto A, f de a, este punto es de coordenadas fijas. Lo que vamos a considerar es la pendiente de esta recta secante. ¿Sí? Esta recta secante va a tener por pendiente, como todas las funciones, la diferencia entre las alturas, entre las ordenadas, es decir, entre f de a y f de x, y la diferencia entre las abscisas, es decir, entre a y x. ¿Sí? Ese cociente es lo que se define pendiente entre una función lineal. Fíjense que es lo mismo escribir f de a menos f de x sobre a menos x, que escribir al revés, ¿no? Sacando factor común menos 1, f de x menos f de a sobre x menos a, que es lo que está expresado acá. No importa cómo lo escribamos, si invertimos los dos, nos da la misma condición, nos da la misma fórmula. Bueno, si hacemos a x tender a a, entonces lo que termina ocurriendo es que los puntos se aproximan. ¿Sí? Y a medida que el punto x está más cerca del punto a f de a, el punto x f de x está más cerca del punto a f de a, la curva roja se parece cada vez más a la curva azul. Y la curva azul es la recta tangente hacia la curva en la función. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la pendiente de la recta tangente? Bueno, hacemos que x se aproxime hacia el valor a, es decir, le ponemos un límite adelante. Esto visto sobre el gráfico que estábamos analizando recién, voy a prender la recta tangente, que es esa que está ahí. Fíjense que mientras x se va aproximando hacia el valor de a, entonces la curva roja tiende a ser la curva azul. Y cuando el delta es el 0, es decir, esta distancia, a ver, esta distancia que vemos ahí, es la diferencia entre a y x, es el delta x, ¿no? La distancia, el incremento, lo que en la teoría de la derivada muchas veces llamamos h, la distancia entre dos valores de x. Mientras ese delta de x se achica, los puntos se aproximan y la recta roja se aproxima hacia la recta azul. Entonces, cuando le ponemos adelante el límite, lo que conseguimos es la pendiente de la recta azul, que es la recta tangente. Bueno, pero ¿esto qué define? El límite cuando x tiende a, cuando x se acerca al punto A, de la diferencia entre el delta de y y el delta de x. Esto es el límite del cociente incremental. Esto define a la derivada evaluada en un punto. Entonces, esto me permite concluir que si una función tiene derivada en un punto, es necesario, por supuesto, que tenga derivada, ¿no? Que la derivada dé un valor. Ese valor es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto en el cual yo estoy evaluando la derivada. Esta es la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. ¿Cómo calculamos la ecuación de la recta tangente? Porque yo lo que acabo de demostrar es que la derivada evaluada es la pendiente, pero yo lo que quiero es la ecuación de la recta tangente, es decir, la ecuación de esta recta azul. Vamos a apagar la recta roja, ¿sí? Apago el diferencial, las diferencias, y lo que quiero ahora es la ecuación de esa recta azul. Y lo que yo tengo como dato es que va a pasar por el punto fijo a f de a, y lo que sé es que va a tener una
una forma de una función afín. Va a tener la ecuación, es la ecuación de una función afín. Y sé de la teoría que acabo de mostrar que la pendiente de esta recta, de la recta azul que acabo de mostrar, es la derivada evaluada en A. Entonces, eso lo puedo sustituir la pendiente por la derivada, y lo único que me faltaría es calcular el valor de B. Utilizando el dato que pasa por AF de A, voy a sustituir a la X por A, y a la Y por F de A, ¿sí? Y de ahí despejar B. Toda esta expresión A por F' de A, la pasamos restando hacia el otro lado. Todo esto lo resustituimos acá arriba en esta B. Estamos sustituyendo, a ver si escribo, todo esto lo estamos sustituyendo acá. Bien, y nos queda la expresión que está ahí abajo. ¿Cómo borro? Ahí está. Bueno, nos queda la expresión que está acá abajo, que lo que vamos a hacer es, entre este término y este término, sacar factor común F de A, digo. Bueno, y eso que está escrito ahí es lo que se suele conocer, no es la única forma, ¿no? Pero es lo que se suele dar la mayoría de las veces como la ecuación de la recta tangente. Cuando uno quiere calcular la recta tangente a una curva en un punto determinado, utiliza o bien el procedimiento que yo les acabo de mostrar, o bien directamente esta fórmula que vemos en la diapositiva. Bueno, vamos a suponer que tenemos una función, no sé, x al cuadrado, a la cual le queremos calcular la recta tangente en un punto determinado. Por ejemplo, esto podría ser en x igual 1. Y ahora después lo dibujamos en GeoGebra. Pero vamos primero por la parte analítica. Yo quiero calcular a la función y igual a x cuadrado, que sabemos que es una parábola. Ahora tengo un chat. No estoy viendo el chat. ¿No se ve? A ver ahora. Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces decía, a y igual a x cuadrado, lo que vamos a hacer es calcularle la recta tangente en el punto x igual 1. Bueno, lo que necesito es, por supuesto, la derivada. La derivada es 2x. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar la derivada. La derivada evaluada en 1. Eso sería 2 por 1, que es 2. El punto por el cual la función debe pasar, si yo la estoy evaluando en 1, es por supuesto el punto 1, f de 1, o sería lo mismo decir, la función, ¿cuánto vale esta y cuando esta x es 1? Bueno, es 1 al cuadrado, que sabemos que es 1. Entonces, el punto en cuestión es el punto 1, 1, 1 de x, 1 de y. La derivada evaluada es 2. Entonces, si vemos acá abajo, si se está compartiendo bien y estoy mostrando la pantalla completa, ahí abajo se ve la ecuación de la recta tangente. Esta recta tangente, vamos a escribir así, la ecuación de la recta tangente tiene que respetar que y es la derivada evaluada, que sería 2, por x menos a es el valor en el cual yo estoy calculando la derivada, que sería 1, más f evaluado en 1, que sería en este caso 1. Este 1 es este 1, que es este mismo 1 que está acá. Y este 1 que está acá es este 1 que está acá, que es el resultado de evaluar la función en x, ¿no? Este sería el x y sería el y. Bueno, para escribir esto mejor, y es, por supuesto, fíjense que acá haciendo la distributiva, queda 2x menos 2 más 1, menos 1. Esta es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto 1, 1. Vamos a ver esto ahora en GeoGebra. Bueno, la función con la que estamos trabajando, f de x, es x cuadrado. Esa es la función por la que vamos a trabajar. El punto en cuestión era 1f de 1, ¿no? Puedo escribir 1f de 1 o directamente 1, 1. Ese es el punto, fíjense que está nombrado A.
Y bueno, acá yo tengo el comando tangente, el comando recta tangente, ¿no? Que es punto función. El punto acá se llamó A, así que le puedo poner A, y sobre la función la llamé F. Entonces ahí vemos que me da la función de la recta tangente, y vemos que es 2x menos 1, que es efectivamente, acá se ve atrás, de fondo, ¿no? Acá me quedó un producto, no sé por qué, ahí. 2x menos 1 es efectivamente la ecuación de la recta tangente que nosotros calculamos. Si yo quisiese calcular la recta tangente en otro punto, bueno, tendría que recalcular la derivada y, bueno, recalcular el x y el y para poder usar la expresión que estamos trabajando. Bueno, volvamos a las diapositivas. Acá. Bien, quedan 10 minutos, así que voy a tratar de avanzar un poquitito y antes que se corte el tiempo, terminamos la grabación. Bien, la siguiente diapositiva menciona algunas cosas a tener en cuenta sobre la recta tangente. Una vez que el punto donde una función no tenga derivada, por obvios motivos no tendrá recta tangente. Yo no puedo tener una recta tangente cuya pendiente no exista. Entonces, si una función no tiene derivada en un valor, bueno, en ese valor no tiene recta tangente. Esa es una buena forma de determinar gráficamente si una función tiene o no tiene derivada en un punto. Si ustedes ven el gráfico de una función y ven que desde el punto de vista gráfico no tiene recta tangente, bueno, entonces no será derivable. Se puede no demostrar, pero sí inferir si una función es derivable o no lo es a partir de su gráfico. Un punto donde la función sea continua, pero no sea continua la derivada, es lo que se llama un punto singular de la función. Repito esto, ¿no? Recordemos que hay un teorema que vincula la derivabilidad con la continuidad, que dice que si una función es derivable, entonces es continua, pero que el recíproco de ese teorema no es verdadero. Si la función sí es continua, puede ser derivable o puede no ser derivable. Entonces puede llegar a existir que una función en un valor sea continua, pero que no tenga derivada. En ese punto se denomina punto singular, ¿sí? Donde una función es continua, pero no tiene derivada. ¿Qué pasa si una función tiene derivadas laterales finitas? Es decir, las derivadas laterales, los límites que definen a la derivada existen, los dos límites laterales, pero son diferentes. Bueno, por definición de existencia del límite, el límite no existiría. Ninguno de los dos límites laterales da infinito, estoy diciendo, ¿no? Los límites laterales que definen la función. Son finitos, pero son diferentes. Bueno, ese valor, ese punto de la función se denomina un punto anguloso. No tiene derivada en ese punto, porque las derivadas laterales son diferentes, pero son finitas las dos. Bueno, ese punto se denomina punto anguloso. Y si la derivada de una función se anula en un punto, si nosotros calculamos la derivada y la derivada se anula, como eso es la pendiente de la recta tangente, la conclusión es que la tangente es horizontal. Estoy diciendo que si la derivada me da 0, la tangente tiene pendiente 0, y una recta con pendiente 0 es una recta horizontal. Vamos a ver algunos gráficos antes de avanzar que intentan ilustrar estos puntos especiales que les muestro. Bueno, esta es la función menos 1 más x elevado a la 2 tercios, o lo que sería lo mismo decir la raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado. Y lo que tenemos acá es la recta tangente, ¿sí? Esta función g es la recta tangente, ¿sí? Y bueno, el punto sobre el cual se desplaza el deslizador son distintos puntos alrededor de esa especie de pico que está ahí. Está claro, quiero pensar, ¿no? Que está claro que esta función, en este valor, ahí, es continua. Ustedes ven de este lado, la función toma un punto y el otro punto retoma. Es continua la función. Si yo calculo el límite cuando x tiende a este valor, que ven que es 1, ¿no? El límite cuando x tiende a 1 por derecha me da 0, y el límite cuando x tiende a 1 por izquierda también me da 0. Bueno, la recta tangente, cuando yo me voy aproximando hacia el punto,
ese pico que está ahí, de este lado ven que desaparece, ¿no? En un momento del deslizador, desaparece la recta tangente. ¿Por qué? Porque estoy parado justo acá, fíjense en A igual 1, ¿no? Es el punto sobre el cual se está calculando la recta tangente. Entonces, de este lado, esta pendiente es negativa. Quiere decir que la derivada lateral en 1 es negativa, porque la derivada coincide con la pendiente en función de lo que estamos viendo en esta clase. Entonces, como la derivada, la recta tangente tiene pendiente negativa, eso implica que de este lado la derivada es negativa, ¿sí? Porque es pendiente negativa. Y si yo me voy del otro lado, ven que es positiva de este lado la pendiente. Entonces, ¿qué va a pasar con las derivadas laterales? Una me va a dar de signo menos y la otra me va a dar de signo más. Entonces, esta es una función que es continua, pero que no es derivable en ese punto. No tiene derivada. Y como no tiene derivada, no tiene recta tangente. Este punto es singular y en particular es un punto anguloso. Creo que en este gráfico se puede apreciar el motivo por el cual se llama anguloso el punto. Fíjense lo que pasa acá con la ecuación de la recta tangente, ¿no? Ven que m es infinito y acá la función también es infinito. Ven que desaparece ahí, la expresión de la ecuación desaparece. Y vemos que esta función contiene un punto anguloso. Bueno, un ejemplo más de esto, a ver. Vamos a tratar de, esta es una tangente, otra vez tenemos una función con un punto anguloso. Acá en este caso lo que hice fue tomar el camino más sencillo, que es definir una función a tramos. Fíjense que la parte roja de la función y la parte azul de la función determinan continuidad. Acá tenemos la recta tangente calculada desde la parte roja, ¿sí? Y acá tenemos la recta tangente calculada desde la parte azul. Y a medida que yo me voy arrimando hacia ese punto, ¿ven? Las rectas tangentes se van arrimando hacia ese punto, se puede apreciar que va a llegar un momento, ahí, ese es justo parado en el pico, donde la recta tangente calculada en la parte azul me da esta ecuación que está acá. ¿Sí? ¿Ven que tiene derivada menos 2? Porque la pendiente es la derivada, ¿no? Entonces acá tiene derivada lateral de la parte azul, por derecha, menos 2. Y por izquierda, 4, positivo. ¿Qué quiere decir? Que en ese punto las derivadas laterales son diferentes, una da 4, la otra da menos 2, ¿y cuál de las dos es la recta tangente? ¿La roja o la celeste? Bueno, ninguna. No hay recta tangente en este punto anguloso de la función. Uno más, que es acá. ¿Qué pasa cuando yo me aproximo hacia este valor 2 con la recta tangente? Acá vemos la recta tangente calculada hacia allá, vemos la recta tangente calculada hacia acá, y qué pasa a medida que yo me voy arrimando hacia esa función, con el deslizador, me voy arrimando ven arriba el valor del deslizador, ¿no? 1,96, 1,97, 1,98, ¿qué pasa cuando voy a 2? Desaparece. ¿Por qué? Fíjense que de este lado de 2, la recta tangente es de pendiente positiva. Y de este lado también. Entonces acá no está cambiando de signo como recién. Este también es un punto singular, porque no hay derivada, pero no es como el anterior, donde de un lado me da negativo la inclinación. ¿Sí? Acá, de este lado, ahí donde está marcado, recuerden que el número que multiplica x es la derivada evaluada. A medida que me voy arrimando a 2, ¿ven cómo va cambiando y va creciendo la derivada? Y del otro lado, si sigo avanzando, empieza a achicarse. Bueno, este punto, donde la pendiente daría la sensación de ir creciendo, ¿ven? Da la sensación de que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y desaparece. Desaparece porque yo no puedo dibujar, desde el punto de vista funcional, una recta tangente vertical. Porque como la pendiente está definida por el límite